Hola comunidad del CRIC. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de acercarnos no solamente al conocimiento, además de reencontrarnos con un conocido de nuestra audiencia, sino además de que este conocido de la audiencia nos dedique un tiempo, si se quiere, un poco más largo y un contenido más profundo que el que habitualmente entregamos cuando se trata de una entrevista o se trata de una ponencia. ¿Por qué? Porque en este caso el formato es un formato taller. Para eso quiero entonces ya dar la bienvenida y agradecer la presencia de nuestro instructor, que es Diego Malat, gerente de nuevos negocios de Kenwin. Hola Diego, bienvenido. Hola Juan Pablo, muchas gracias por la bienvenida. Un placer y feliz, como siempre, de compartir esta comunidad con vos. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la generosidad y por el tiempo que le dedicás, porque además, obviamente en el formato taller, además de lo que ya adelanté, suele y es un poquito más extenso, tiene también una dinámica, si se quiere, más, no solo académica, sino más didáctica, ¿no? Y sé, porque te he escuchado varias veces que sos de hecho muy didáctico. El gran tema, antes de invitarte a ya quedarte en soledad con la audiencia, es la experiencia del cliente en los canales digitales, que obviamente es un tema que todos esperan o sobre el que todos esperan profundizar. Así que Diego, te invito a iniciar tu taller, por favor. Para empezar, vamos a tratar primero de entender qué significa esto de la experiencia de los clientes, para después ver cómo y compartir con toda la comunidad algunas de las mejores prácticas que existen para la gestión de la experiencia de los clientes en este tipo de canales. Cuando hablamos de experiencia del cliente, nosotros hablamos de lo que denominamos la suma de vivencias que atraviesa el cliente durante el ciclo de vida en la relación con la marca. Es decir, cuando uno quiere ser cliente, investiga sobre nosotros o sobre nuestra marca, sobre nuestros productos, sobre nuestros servicios, a partir de una publicidad que han visto o han escuchado o han leído en alguna página web o a través de alguna búsqueda. Ahí, incluso antes de ser clientes, es donde comienza el ciclo de vida de lo que después va a conformarse como un cliente de la compañía. A partir de eso, el cliente puede decidir, por ejemplo, comprar o no comprar, avanzar un poco más, por ejemplo, para investigar, no sé, algún precio o alguna promoción o alguna característica del producto. En ese ciclo de vida con la marca es donde el cliente va a transitar por diferentes estadios, ¿sí? Por ejemplo, el estadio de la compra o el estadio de la facturación del producto o del servicio o el estadio del pago o el estadio del uso del servicio o del producto, hasta que en algún momento pueda terminar ese ciclo de vida con nosotros, que esperamos nunca ocurra, y que el cliente quiera dar de baja todos sus productos o sus servicios. Bueno, toda esa suma de vivencias que atraviesa el cliente es lo que nosotros llamamos experiencia del cliente. Entendido el concepto de la experiencia del cliente, a mí me gusta siempre mostrar muchos datos, ¿sí? Y nosotros hace ya varios años, en colaboración con COPC y a nivel mundial, se corre un estudio que se llama el Global Benchmarking Series. En este caso les traigo algunos datos del último que se hizo con resultados cerrados del año 2023 y que se publicó hace no más de un mes, donde lo primero que se pregunta, y acá se hacen preguntas a ejecutivos de compañías, se hacen preguntas a usuarios de compañías, y en este caso es muy interesante esta que les traigo porque tiene que ver con el foco de este taller. Y se le preguntaron a los ejecutivos cuáles serán los objetivos en los que la empresa a la que pertenece hará foco en los siguientes 24 meses. Y fíjense los resultados y cómo más del 80% de los ejecutivos responde que su principal objetivo es la experiencia del cliente, es decir, mejorar la experiencia del cliente, seguido por la mejora del desempeño global de las operaciones y la reducción de costos. Eh, Fíjense la importancia de los tres primeros ítems
que hablan de, obviamente, el foco puesto de las compañías en su activo principal, que son los clientes. Otra de las consultas y otros de los datos que traemos con el GBS es, y relacionada a la pregunta anterior, se les preguntó, bueno, ok, su objetivo es la experiencia de los clientes. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan como ejecutivos de las compañías cuando intentan brindar la mejor experiencia del cliente? Y concretamente, las primeras dos respuestas y que van en conjunto son, obviamente, mejorar la experiencia del cliente ya de por sí es un gran desafío, y mejorarla cuando al mismo tiempo mejoro la eficiencia de mis operaciones. Es decir, a ver, sería muy sencillo, quizás mejorar la experiencia usando recursos por demás. Bueno, la idea es que no ocurra eso, sino que yo pueda hacerlo al mismo tiempo que mejoro la eficiencia. Y fíjense el número 3, que es el de los límites presupuestarios, ¿sí? Y que tiene que ver con el manejo de los costos. Bueno, todas estas palancas, para los que son conocedores o por lo menos tuvieron algún approach con el modelo de gestión COPC, son en las que el modelo COPC se apoya y se apalanca, que es la mejora de la experiencia, obviamente la mejora de los ingresos y de la calidad y la disminución del costo, todo esto al mismo tiempo. Bueno, hoy siguen siendo los mismos objetivos y los mismos desafíos que los ejecutivos enfrentan a la hora de intentar brindar la mejor experiencia al cliente. Ahora, también existe la necesidad de entender por qué los clientes usan diferentes canales, y acá ya nos vamos metiendo un poquito en esta diferenciación por canal, pero por qué los clientes utilizan diferentes canales para resolver un único problema, ¿sí? Y fíjense que, y por suerte, este número creciente que es por elección, el 58%, va mejorando año tras año. Hace unos años atrás, el número era completamente la inversa, era me obligan a utilizar diferentes canales. Hoy ya los clientes eligen utilizar diferentes canales, ya sea por conveniencia o por que los clientes lo eligen para agilizar la resolución de los problemas. Con lo cual, esto hace que las empresas sientan aún más presión en gestionar correctamente la multiplicidad de canales que le ofrecen a los clientes. ¿Y cómo miden la experiencia de los clientes? Que es uno de los temas que nos convoca en este taller, en los diferentes canales. Y acá tenemos los canales asistidos por persona, los canales de Self-Service Technology, es decir, los de autoservicio, y las Journey multicanales, que es decir, cómo mido la experiencia del cliente a lo largo de todos los canales que yo le pongo a disposición a mis clientes. Bueno, la gran mayoría mide a través de lo que nosotros conocemos como la satisfacción del cliente. Pero el dato más importante a tener en cuenta acá tiene que ver con esto. Con el 20%, por ejemplo, en las journeys multicanales, que aún no mide la experiencia de los clientes o no utiliza ninguna métrica de la experiencia de los clientes. Entonces, acá, y los invito a preguntarse eso ustedes internamente cuando estén tomando este taller, que es, ¿cómo podrían estas empresas mejorar si no miden la voz del cliente? Y por eso es que es tan importante definir correctamente la estrategia de atención y de gestión que tenemos que tener en cada uno de los canales que ponemos a disposición de nuestros clientes. Y vamos a conversar a partir de ahora un poco acerca de justamente la estrategia de atención en los canales digitales. Y ustedes se preguntarán, y yo les pregunto para que también quede picando esta preguntita en las mentes de ustedes y internamente puedan hacer esta retrospección. La definición de la estrategia, ¿qué creemos? ¿Es consecuencia de lo que el cliente hace? Es decir, producto de una contingencia porque el cliente lo hace de esa forma, ¿o es definición de la empresa? Esa es una de las grandes preguntas que siempre nosotros les hacemos a nuestros clientes, porque muchas veces la estrategia nace a partir de lo que el cliente o a consecuencia de lo que el cliente hace.
y no por una definición de la empresa. Y acá nosotros tenemos que tener alguna forma de cómo definir esta estrategia. Qué tipos de consultas vamos a responder en cada uno de estos canales digitales que nosotros vamos a poner en disposición de nuestros clientes. Ahora, entendemos que los canales digitales no son sustitutos absolutos del canal más tradicional que todavía tenemos, que es el canal telefónico. O no son la única forma de reducir volumen, o lo que nosotros conocemos como reducción de demanda. La elección del canal va a transcurrir a través de una combinación entre la complejidad de la transacción, de la consulta, y la urgencia que tenga el cliente por resolverlo, ¿sí? Entonces, vamos a tener un cuadrante con 4 combinaciones particularmente, ¿sí? Aquello que es complejo pero no urgente, aquello que es complejo y urgente, aquello que no es ni urgente ni complejo, y aquello que no es complejo pero es urgente. Bueno, en aquello que es baja complejidad, por ejemplo, podemos tener a los chatbots, ¿sí? O a los bots, hoy tan en auge. Y a medida que aumenta la complejidad, lo que podemos incluso hacer es transferir, si hay algo que el bot no pueda resolver, transferirlo a un agente en vivo, ya sea a través del teléfono o a través de un canal de chat, ¿sí? Esto con el fin de manejar problemas más complejos, que el bot no lo pueda hacer, y para lograr conseguir altas tasas de resolución. Ahora, puede pasar que yo tenga transacciones que no sean ni complejas ni urgentes, y ahí pueda tener opciones de autoservicio. Si esa transacción se me convierte un poquito más compleja, pero no es urgente, lo puedo invitar a hacer uso del email. Y si ya se me vuelve a transformar en complejo y urgente, bueno, siempre tengo la posibilidad de transferir a una atención en vivo. Ahora, hay que asegurarse que las transferencias que tengamos que hacer de un canal al otro, en función de la estrategia definida, estén bien diseñadas entre canales, ¿sí? Porque esto me va a... Y acá la clásica, o el error clásico que nosotros vemos es que el cliente tiene la necesidad y la molestia y el esfuerzo de tener que repetir todo de nuevo, ¿sí? Entonces me atendió el bot, me preguntó, le conté, no me lo pudo resolver, me transfirió el chat y la gente me vuelve a preguntar todo y tengo que volver a contar todo. Porque, bueno, lo que tenemos que tratar de asegurar como líderes de este tipo de procesos es que esa transición sea lo más seamless posible, es decir, lo menos rota posible. Entonces, de esta manera, no vamos a estar haciendo que el cliente tenga que invertir un esfuerzo extra en tratar de resolver su consulta. Para poner algunos ejemplos de lo que vimos en el slide anterior, esto de cuál es la expectativa del cliente y visto desde la complejidad y la urgencia. Algunos ejemplos como, por ejemplo, el uso de Facebook. En general, el canal Facebook es informativo, ¿sí? Y ahí puedo contestar preguntas de, no sé, poniendo el ejemplo de un banco, si el banco atiende, qué días atiende, a qué horario, si tal sucursal está abierta o la ubicación de tal sucursal. Si tengo que decidir poner un canal transaccional a disposición del cliente, bueno, puedo optar por WhatsApp o por algún canal de chat en la página, por ejemplo, o en la aplicación, si es que lo tuviese. O la nueva red social, no la nueva, digamos, X, que es ex Twitter, es generalmente la red social donde uno va a quejarse de que falla determinado canal de la empresa, porque es fácilmente multiplicable, pero no suele usarse como un primer canal de contacto. Entonces, tener este conocimiento más tratar de entender cuál es la habilidad del canal para resolver determinadas consultas, y esto va a depender del empowerment que yo le dé a cada canal, bueno, vamos a ir definiendo nuestra estrategia. Algunas recomendaciones para la implementación de un nuevo canal siempre va a ser considerar una estrategia de despliegue gradual, nunca ir por el todo, comenzar con una o con pocas razones de contactos para entender cómo es el desempeño de ese canal. Y comenzar con un pequeño segmento de la población o del cliente.
Esto es en lo que en el lenguaje del desarrollo de software se conoce como un MVP o un producto mínimo viable. Digo, salgo con algo pequeño, lo pruebo, funciona y lo itero, digamos. Voy mejor, lo mejoro, lo agrando o lo pongo a disposición de más canales. Algunas de las recomendaciones a la hora de pensar en estrategias para abrir más canales. Les dije que me gustaban los datos, entonces les sigo trayendo algunos datos más. Fíjense, en este caso, ¿cuál de los siguientes canales, y esta pregunta es fantástica, porque acá se le consulta a los consumidores, ¿en cuál canal comenzó su transacción o su primer contacto para resolver lo que necesitaba resolver y en cuál finalizó su interacción? Y fíjense cómo hay determinados canales, por ejemplo, el chat web, ¿sí? O las tecnologías de autoservicio, ¿sí? Fíjense cómo tienen la diferencia más grande. La barra azul siempre va a representar donde se inició y la barra verde donde terminó. Fíjense que el 16% que inició en el chat web no lo terminó en el chat web, solo el 8%, es decir, que menos del 50% o el 50% de la gente que inició su consulta en el chat web no la pudo terminar en el chat web. ¿Sí? O lo mismo ocurre con las tecnologías de autoservicio. El 10% de los que comenzaron en alguna tecnología de autoservicio, una aplicación, un IVR, un bot o un asistente virtual, solo el 4% pudo terminar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se van al teléfono. Hoy la mayoría, fíjense cómo se va al teléfono, porque incluso es mucho más alta la barra verde de la finalización que las que comenzaron en el teléfono. Es decir, la gente quiere tender a dejar de usar el teléfono, pero termina, valga la redundancia, terminando o finalizando la interacción en el canal telefónico. ¿Por qué no logran terminar la transacción por donde la empezaron? ¿Sí? Entonces, es esta en la pregunta que yo les hacía en el slide anterior de, bueno, ¿cuál es la habilidad que tiene el canal o que va a tener ese canal para resolver la determinada consulta del cliente? Es muy fácil abrir un canal de WhatsApp, es muy fácil poner un bot, porque realmente es fácil tecnológicamente hablando. Ahora, no es fácil que eso haga todo o que resuelva todo. Y después, cuando yo abro ese canal y el usuario lo empieza a usar, pero no encuentra lo que fue a buscar, lo más probable es que lo deje de utilizar. Entonces, por eso es tan importante tener definida esta estrategia. Acá vemos que más del 90% de los clientes afirmaron que su interacción con múltiples canales comenzó por un canal asistido por personas. Sin embargo, el 96% de los clientes afirmó que su interacción con múltiples canales finalizó en un canal asistido por personas. Es más los que finalizan en un canal asistido por personas de los que lo empiezan. Entonces, clientes que le dieron la oportunidad a los canales digitales, por ejemplo, automatizados, y no encontraron cómo resolver y se tuvieron que volver a los canales asistidos por personas. Por eso es tan importante hablar de la gestión efectiva de este tipo de canales, que es un poco lo que quiero mostrarles a continuación, ¿sí? ¿Cómo hacemos para gestionar de la manera más efectiva los canales digitales? Y primero en principal, y como dice ese viejo axioma que seguramente muchos de ustedes conocen, no se puede gestionar lo que no se mide. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Medir. ¿Y qué tenemos que medir? Bueno, no, este taller no pretende ser un taller que abarque cada una de las métricas. Para eso hay algunos talleres que ya los tenemos disponibles para conocimiento de las métricas, pero simplemente se les quise traer para que las tengan en su imaginario y para que sepan que existen diferentes métricas en diferentes verticales que le van a permitir gestionar los canales digitales. Como el taller, y como nosotros, todo nuestro foco está puesto en la experiencia del cliente, las primeras métricas que tenemos que medir siempre van a ser las de experiencia del cliente. Y nosotros siempre recomendamos medir satisfacción e insatisfacción, medidas como en la escala de Likert, que es la escala de 5 puntos con el punto medio neutral, medir las de top to box, o sea, todas las respuestas 4 y 5, para medir la satisfacción, y las de bottom box, es decir, las de respuesta 1, para medir la insatisfacción. Y acá, en todo tipo de transacciones, ya sea en tiempo real o en transacciones de manera diferida. También tenemos que medir las métricas de servicio. Cuando nosotros hablamos de servicio, hablamos de métricas de velocidad de respuesta. Y acá las diferenciamos en si son transacciones en tiempo real o transacciones diferidas, y métricas de servicio en transacciones
En tiempo real tenemos, por ejemplo, las archiconocidas: nivel de servicio, abandono de primera respuesta, tiempo de primera respuesta, tiempo promedio de respuesta, entre otras. Y la de las diferidas: puntualidad, pendientes, tasa de no respuesta. También, obviamente, tenemos que medir la calidad. La calidad para nosotros es la precisión, es decir, hacer las cosas correctamente en el primer intento. Y acá también seguramente conocidas para muchos de ustedes las precisiones, es decir, cuán bien hago lo que tengo que hacer. La precisión de error crítico del cliente, del negocio, del cumplimiento, la resolución y la tasa de escalamiento, ¿sí? Entonces, hasta acá métricas de experiencia del cliente, métricas de servicio que me van a medir velocidad y métricas de calidad que me van a medir precisión. Y también tengo que medir métricas de eficiencia, que recuerden cuando les decía hace un ratito, principales desafíos que tenían los ejecutivos de las empresas era también la eficiencia, es decir, mejorar la experiencia, pero también mejorar la eficiencia. Bueno, para mejorar la eficiencia la tengo que medir. Y acá entran métricas como la utilización de tiempo, la ocupación, el TMO UHT, la simultaneidad en el caso de uso de chat, o métricas de eficiencia como transacciones por hora, por ejemplo, posteos por hora, casos por hora, emails por hora, posteos por caso para el caso de las redes sociales, ¿sí? O una métrica de costo por caso, en el caso tanto para diferidas como para tiempo real. Métricas de eficiencia que me permiten decir cuán bien estoy usando el recurso que en el cual estoy invirtiendo. Y también tengo que medir las métricas de ingresos, ¿sí? Métricas de tasas de conversión, cuánto vendí, cuánto cobré, cuánto logré convertir. Y métricas de cumplimientos de objetivos, ya sea de ventas, de cobranzas, promesas de pago, del servicio o del producto que estén ofreciendo. Entonces, como primera medida, si queremos gestionar, tenemos que medir. ¿Qué tenemos que medir? Todo esto que acabamos de ver. Ahora, si nos adentramos un poquito y quizás hacemos un zoom un poquito más que tiene que ver con la gestión efectiva, pero de los sistemas automatizados que son parte de los canales digitales, ¿desde dónde tenemos que partir para entender qué tenemos que gestionar? Porque acá no tenemos fuerza de trabajo, no tenemos workforce como lo conocemos de personas sentadas atendiendo una transacción en vivo o diferida, pero personas, sino que tenemos máquinas, ¿sí? Entonces, acá tenemos que partir necesariamente de la expectativa que tienen nuestros clientes respecto de nuestros canales automatizados. Y acá necesitamos una gestión óptima de estos procesos, ¿sí? Del diseño, el desarrollo y la revisión del workforce de estos canales y de la resolución, es decir, de cuál es la capacidad que van a tener estos canales para resolver autónomamente lo que se les está preguntando. Necesitamos, y les decía hace un ratito, la gestión óptima de estos procesos. ¿Para qué? Para poder brindar altos niveles de experiencia del cliente a través de la alta disponibilidad de los sistemas bien diseñados, ¿sí? Y cuando hablo de bien diseñados, siempre hago referencia a que sean sistemas confiables, que sean sistemas obviamente eficientes y, por sobre todo, que sean sistemas precisos. Entonces, por un lado, tenemos que asegurarnos de contar con procesos bien definidos y bien ejecutados, ¿sí? El diseño, el desarrollo y la revisión de las soluciones de asistencia digital, el workforce, como lo dijimos, y la resolución de los inconvenientes. Complementando estos procesos, tenemos que tener, mejor dicho, mecanismos de control que nos disparen alarmas tempranas o a tiempo para poder actuar y que nos van a decir cómo estamos brindando el servicio en este canal de asistencia digital. Y acá tenemos 3 alarmas que mínimamente tenemos que tener. Bueno, todo lo que tiene que ver con la analítica de los indicadores claves, todo lo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural y todo lo que tiene que ver con el monitoreo digital. Tener todos estos procesos, tener todos estos mecanismos de control definidos y bien implementados, nos va a permitir, obviamente, contar con todas las herramientas para poder alcanzar,
altos niveles de experiencia del cliente a través de una alta disponibilidad de sistemas que estén bien diseñados. Y si nos ponemos a pensar cómo gestionar estos sistemas automatizados, tenemos que tener tres aspectos claves que tenemos que tenerlos bien, bien conocidos, bien definidos y siempre presentes. Primero que nada, ¿quién es el dueño del sistema automatizado? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que alguien se adueñe del punta a punta del canal y asegurar el cumplimiento de la experiencia del cliente, de los ingresos y de los costos. Porque muchas veces nos pasa que, ¿quién es el dueño del canal del asistente virtual? Y bueno, está marketing, pero también está sistemas, pero también está calidad y también está operaciones. Bueno, pero ¿quién toma la decisión? Y bueno, no, pero depende de que alguien tome la decisión. Bueno, lo ideal es que haya un único dueño de ese canal que pueda tener esta mirada 360. También, ¿quién es el dueño de cada uno de los procesos que acabamos de ver? ¿Sí? Procesos claves, lo que mencionamos en el slide anterior, el diseño, el desarrollo y la revisión, el workforce y la resolución, y contar con los responsables definidos para que se puedan ejecutar estos procesos de manera óptima y de esta manera mejorar el entregable en el tiempo a partir de la experiencia que se va ganando en diferentes implementaciones que se vayan realizando. Y también tenemos que entender cuál va a ser la fuente de recolección de información, accesos a la tecnología sobre la cual opera el sistema, de dónde salen los datos y asegurar que los cálculos de los diferentes indicadores son lo que nosotros conocemos como íntegros, es decir, matemáticamente correctos, y que sean los necesarios para poder gestionar los diferentes tipos de canales. ¿Se pueden monitorear transacciones desde la app o no se pueden monitorear? ¿Se pueden monitorear la web o no se puede? Bueno, no siempre se puede. Entonces tenemos que conseguir el dato para poder gestionarlo, ¿sí? Entonces, tratar siempre de tener presente esto antes de definir qué canal sacar o cómo utilizarlo. Luego está todo el proceso del diseño, bueno, el desarrollo y la revisión, que es un poco lo que veíamos, y esto tiene que estar enfocado en ¿qué? Siempre enfocado en la facilidad de uso, en la confiabilidad, en la precisión, en la eficiencia que les decía. Y para esto hay pruebas de aceptación de usuario que se tienen que hacer una vez diseñado, desarrollado el producto y para revisiones periódicas. Y hay diferentes metodologías que nos pueden ayudar a entender qué está ocurriendo con el canal y para poder iterar con mayor rapidez. Y acá hablamos de las metodologías ágiles, del design thinking. Son metodologías imprescindibles en las realidades en las que hoy estamos expuestos, porque hoy estamos expuestos a cambios recurrentes del entorno y de las metodologías. Entonces, estas metodologías de desarrollo iterativo y desarrollo incremental hacen que podamos reaccionar rápidamente. Esto de fallar rápido para acertar pronto, muchas veces se lo escuchamos decir a Elon Musk. Bueno, de eso se trata, ¿sí? Nos sirve para, obviamente, evaluar el riesgo de los problemas y crear redundancias o planes de contingencia rápidos. Y, obviamente, toda la parte de la revisión periódica, porque tenemos que estar permanentemente entendiendo que nuestros canales están funcionando correctamente. Generalmente estas pruebas se automatizan en la mayoría de los casos, pero cuando no se puede, tenemos que contar con personas que las hagan. No es pongo un canal a disposición del cliente y listo, me olvidé y lo puse. No, es lo puse a disposición, lo dejé productivo, ahora ¿qué pasa? Tengo que monitorearlo para que realmente sepamos si funciona o no funciona y qué lo podemos mejorar o qué no tenemos que mejorar. Por eso nosotros siempre decimos que asegurar que la gestión de los canales automatizados online esté estrechamente vinculada con la gestión de los canales asistidos por persona, porque cualquier falla, como vamos a ver ahora en algunos de estos canales, me va a traer aparejado un incremento de transacciones en los canales, quizás asistidos por persona. Y acá tenemos que entender cuáles son los factores más importantes
para definir el canal de contacto. Y esto no lo podemos decidir nosotros en, a ver, sí, creo que, bueno, me parece que este es el mejor canal. No, escuchemos a los consumidores, entendamos qué es lo que necesitan. Y fíjense esto que les estoy trayendo acá, estos datos también del GBS del 2023, donde vemos cómo, por ejemplo, se le preguntó a los usuarios cuál es el factor principal a la hora de elegir su canal de preferencia para recibir atención al cliente. Bueno, el 58% o la gran mayoría de los consumidores elige el canal por la conveniencia o por la facilidad de uso. Y el 45% es porque busca una respuesta rápida. Después hay otros que prefieren hablar con una persona, por eso eligen los canales asistidos por persona y por comodidad del canal. Con lo cual, ¿qué nos puede indicar estos números? Que hay consumidores que están dispuestos a encontrar y utilizar cualquier canal que les proporcione una experiencia del cliente más sencilla, es decir, conveniencia, facilidad de uso, esto significa menor esfuerzo y respuesta rápida. No quiero esperar que me pasen a un área y que de esa área me pase a otra área y que después vuelva la primera persona que me atendió. Necesito que me lo resuelvan ya. Y para poder hacer esto, obviamente lo más importante, como les dije recién, entender qué canal prefiere mi cliente. También tengo que entender qué es lo más importante para mis clientes. Y acá es donde tengo que hacer una lectura de qué o cómo priorizan mis clientes los diferentes atributos o las diferentes puntuaciones de cualquiera de los atributos que yo estoy brindando como empresa. Y fíjense que la primera columna de esos atributos, como el proceso sencillo, el trato amable, la información correcta, el trato justo, el ser escuchados y el sentirse más que un cliente, en la primera columna tenemos el orden y están ordenados del más importante al menos importante, del 1 al 6, desde la perspectiva del cliente. Y está trazado el paralelismo de ese atributo, cómo lo ordenó la empresa. Fíjense el caso número 3, en información correcta, desde la perspectiva de uno como cliente, está en tercer lugar, pero desde la perspectiva de la empresa le pone mucho foco en la información correcta en primer lugar. Bueno, fíjense que en primer lugar al cliente le interesa tener un proceso sencillo, mientras que la empresa está en un segundo lugar. Entonces, entender qué es lo que prefieren los clientes, cómo lo prefieren, también va a dar la pauta de cómo tengo que diseñar mi canal digital, cómo tengo que armar el entorno donde ese canal digital se va a desarrollar para que mi cliente obviamente se sienta conforme y que lo utilice, ¿sí? Entonces es muy importante no quedarse con una sola voz. Por ahí armamos nuestros canales en función de lo que la empresa cree que el cliente prefiere y no lo hacemos al revés. Tenemos que entender qué es lo que el cliente prefiere para después armar lo que la empresa le puede ofrecer a nuestros clientes. Entonces, más allá de resolver el problema, que eso es un higiénico, un must be, como decimos nosotros, los clientes consideran que un proceso rápido y sencillo y un trato justo y honesto son factores muy importantes al momento de conectarse o de interactuar con un área de atención al cliente. Y las organizaciones, por lo que vemos recién, le parecen subestimar la importancia del trato justo cuando los clientes se contactan. Entonces, al momento de desarrollar el canal, bueno, pueden ocurrir algunas fallas de estrategia que hagan que los clientes no usen los canales. ¿Por qué los clientes eligen los canales digitales? ¿Qué es de lo que estamos hablando en este taller? Bueno, obviamente porque los canales digitales son canales omnipresentes. Hoy hay más de 1.000 millones de individuos que utilizan Messenger, por ejemplo, y esto sigue creciendo. Hoy todos los teléfonos pueden enviar un SMS o utilizar una de estas redes sociales. Son canales asincrónicos, es decir, que no necesita captar la total atención del cliente. O sea, el cliente puede estar haciendo otra cosa mientras utiliza este canal. Obviamente son canales mucho más robustos, no hay interferencias de comunicación, no hay pérdida de señal, no hay ruido, no hay acentos o dialectos diferentes. Son mucho menos intrusivos, ¿sí? De vuelta esto
los diálogos en un chat, por ejemplo, o a través de la aplicación o con un asistente virtual, se pueden hacer en silencio durante una reunión o en presencia de otras personas, mientras que si lo tengo que hacer por teléfono no lo podría hacer, ¿sí? Son canales muy seguros, ¿sí? Las identificaciones están protegidas a través de usuarios y contraseñas en las aplicaciones o dobles factores de autenticación, y son canales mucho más intuitivos. Todos, y me incluyo, esperamos que al escribir el sistema, y porque ya lo estamos acostumbrados a usarlo, nos autocomplete o nos vaya sugiriendo o entienda si nos equivocamos qué fue lo que quisimos decir. Y esto está muy relacionado, perdón, con un esfuerzo mínimo de nosotros como clientes. No tener que explicar todo para que nos entiendan. Y acá el uso de la inteligencia artificial está ayudando y colaborando muchísimo con esto. Algunas de las razones por las que los clientes eligen estos tipos de canales digitales. Y lamentablemente también eligen porque hay otros canales que fallan, ¿sí? Entonces, si dentro del scope digital, por ejemplo, incluimos las redes sociales, nosotros cuántas veces hemos visto o hemos monitoreado o hemos experimentado como usuarios o hemos recurrido nosotros como usuarios a las redes sociales para, a partir de la falla en otro canal, decir, bueno, tal empresa no me está atendiendo o me cobró de más o no me quiere devolver tal cosa. Entonces, no podemos perder de vista este escenario cuando también estamos monitoreando un canal, ya sea que sea el primer lugar que el cliente elija, ir directamente al canal digital, o que llegaron al canal asistido por persona o al canal digital porque falló algún otro canal. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de monitorear. Pues bien, por acá un pantallazo entonces de la gestión efectiva de los canales digitales para lograr conseguir experiencias de clientes superiores. Y como no quería que esto quede simplemente en teoría, me animé a traerles y charlar un poco con Juan Pablo un caso de éxito que nosotros en Kengun hemos tenido. Y de hecho, fue hace poco que hemos terminado de trabajar en ese caso. De hecho, continuamos trabajando con el cliente, pero hemos cerrado, digamos, ese ciclo en ese caso de uso. Y es un banco de Costa Rica, que es el Banco Promérica de Costa Rica, donde encaramos la implementación de los canales digitales, en este caso automatizado, que implementamos, que fue el asistente virtual. Digo implementado, no fui yo quien lo implementó, fue la gente del banco, pero nosotros los colaboramos y los acompañamos desde lo consultivo para ayudarlos a definir correctamente la estrategia, hacer las mediciones correctas, hacer los planes de acción, el seguimiento, que traen un poco los resultados que les voy a contar ahora. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era poder desarrollar los canales digitales del banco. La principal estrategia era poder diferenciarse de la competencia en la experiencia que se brinde al cliente del banco. Hoy todos los bancos están ofreciendo estos mismos canales. Bueno, la idea de este banco, de nuestro banco cliente, era poder diferenciarse en experiencia, más allá de qué tipo de canal ofrecer. Entonces, para ello, y les traje como ejemplo el asistente virtual, que el mismo se desarrolló para que sea un canal transaccional, no informativo solamente, sino también un canal transaccional. Acá hubo que hacer muchísimo trabajo en lo que se conoce como experiencia de usuario, user experience, y en la interfaz del usuario, en todo el front, todo lo que el usuario ve, se tuvo que hacer mucho análisis de datos de la competencia y también análisis de datos de internos como parte de la estrategia. Y fíjense algunos de los números conseguidos. En enero del 2023 se realizaban no más de 900 pagos de tarjeta de crédito, el pago del resumen de la tarjeta de crédito a través del asistente virtual, canal que ya estaba abierto hace mucho, digamos, en el banco. En enero de este año se realizaron más de 10.700 pagos con tarjeta de crédito. O sea, fíjense cómo creció el uso de esa transacción. Allá por febrero del 23 se realizaban más de 200, lo que se conoce como extra financiamiento, que es como un mini crédito para financiar deuda. Y en febrero del 24 se hicieron transaccionaron automáticamente 3.100 o más de 3.175 extra financiamientos.
Lo mismo ocurrió con los préstamos que se gestionaban a través del asistente virtual. Pasaron de 68, o sea, ni siquiera 100 en un mes, a más de 1000 préstamos gestionados íntegramente a través de un asistente virtual. No hay nadie, no hay ninguna persona por detrás. O el caso de los pagos que se hace de los servicios del banco en diferentes canales. Ahí, fíjense que en la barrita verde más oscura tienen al canal del IBR, como también un canal automatizado, y en la verde más clara lo tienen al asistente virtual, y en la línea gris, en la barra gris, a los pagos que se hacen a través del asesor, es decir, de una transacción telefónica o un chat con un asesor. Fíjense el crecimiento exponencial que hubo del uso del asistente virtual en la barra verde más clara y cómo la de los pagos por asesor viene disminuyendo. Entonces se consiguieron más de 80.000 pagos gestionados en los canales digitales automatizados, más de 800 pagos diarios, cosa que hasta hace un año atrás era prácticamente impensado. Y fíjense cómo con una buena estrategia de implementación, yendo de muy poco hacia conseguir transacciones tan complicadas como, por ejemplo, sacar un préstamo. Allá por el 2019, solo el 2,5% del total de las transacciones se cursaban a través de un servicio digital. 2023 terminó con más del 38% del total de las transacciones del banco que pasaron a través de un canal digital no asistido. O sea, y ahí ya se ponen a pensar cómo este crecimiento de casi 40 puntos porcentuales significa en eficiencia, ahorro de costos, pero por sobre todo, y con esto termino, para ver que este modelo no es solamente teoría, sino que funciona. Fíjense la evolución de los resultados de experiencia del cliente en el asistente virtual de este banco. Fíjense cómo la evolución que tuvo en un año de números del 48% de satisfacción, cuando sabemos que nuestro objetivo benchmark es el 85% de top to box, a 90 o más de 90% de satisfacción de los clientes con, vimos, 2% de tráfico al 38%, es decir, la cantidad de transacciones fue mucho mayor, así que la posibilidad de equivocarse era mucho mayor también, pero los niveles de satisfacción crecieron exponencialmente. Más de 40 puntos, perdón, mejoró la satisfacción de este canal en un año. Y miren cómo disminuyó la insatisfacción de estar en valores del 33% a llegar casi al benchmark del 5, 5,2, 5,6. La verdad que el trabajo que se hizo en esto de entender, medir, cómo gestionar, trabajar con la estrategia, hizo que se puedan conseguir estos resultados. Y me animé a traerlos justamente para que no piensen que simplemente es teoría, sino que esta teoría explicada en este taller que tan gentilmente Juan Pablo y toda la comunidad del CRIC nos invita a participar, y para que nosotros podamos exponer esto con ustedes, bueno, están los resultados salen, los resultados se hacen con trabajo, obviamente con dedicación, obviamente con ganas de que esto mejore, bueno, los resultados saltan a la vista. Así que nada, muchas gracias. La verdad que espero que haya servido y que hayan disfrutado este taller. Lo acabás de expresar vos, ¿no? Dijiste cómo partiendo de la teoría llegaste a la práctica, y desde la práctica obviamente demostrar y mostrar los efectos y los resultados de la teoría, que en ese cuadro final era impactante ver más volumen, o sea, más actividad y mayor satisfacción, cuando Así es. igualmente, muy prudentemente, cuando estabas prácticamente iniciando el taller, también nos decías o proponías ir de menos a más, ¿no? Y entonces no apurar la integración o el crecimiento de canales, medir y hacer prueba en relación también al crecimiento de servicios asociados con estos canales, el alcance, porque siempre es bueno decirlo, porque nada para dejarlo por las dudas, digamos, aclarar que la segmentación de clientes también puede estar presente en la definición de ir Absolutamente. del menos al más, y además también, lo dijiste, el hecho de dosificar la comunicación, ¿no? Porque yo puedo no errar en el sentido de elegir el menos a más en canales, no errar en el sentido de elegir de menos a más a servicios,
puedo también ser criterioso a la hora del alcance, pero quizás después fallo en la comunicación por de más o por de menos, O por y menos. eso es tal cual, y eso puede también resentir, digamos así, el proceso tan virtuoso como lo planteas. Cuando hay un taller, cuando hay profundidad, no hay preguntas por hacer, así que yo, más que agradecerte, felicitarte por siempre la claridad en expresar los conocimientos y el contenido, y bueno, ahora ya sé que además es la comunidad del CRIC la que está agradecida y que está desde ahora mismo pensando y aprovechando estos contenidos. Así que Diego, muchísimas, pero muchísimas gracias.